agradecemos al Señor por poder compartir la hora 5 de nuestro curso del Espíritu Santo, Neumatología, y el tema es la blasfemia y pecados contra el Espíritu Santo. En nuestro material tenemos ahí un contexto temático de lo que es la blasfemia, todo lo que el Antiguo y Nuevo Testamento habla de blasfemia, y después lo aplicaremos específicamente al Espíritu Santo. Y como parte final tenemos también los pecados que cometen los inconversos y los pecados que cometemos los creyentes contra el Espíritu Santo. Recordamos, todo nuestro curso siempre sale de textos bíblicos, no son conceptos o apreciaciones personales, tiene que ser siempre lo que dice la palabra de Dios. Entonces, punto 1, contexto temático de la blasfemia. Levítico 24, 11 y 23 dice: y el hijo de la mujer israelita blasfemó el nombre y maldijo. Entonces lo llevaban a Moisés, y su madre se llamaba Selomit, hija de Dibri, de la tribu de Dan. Y habló a Moisés a los hijos de Israel, y los sacaron del campamento al blasfemo y lo apedrearon. Entonces, literalmente, cuando alguien blasfemaba contra Dios, o sea, ofendía el nombre de Dios, tenía que ser llevado a la muerte. Esto es una pena capital extrema, porque realmente habla de un pecado. Blasfemar contra Dios era ofender a Dios, apartarse de Dios o menospreciar a Dios. Entonces es un pecado delicado. Punto 2. 1 Samuel 3:13: y le mostraré que yo juzgaré a su casa para siempre por la iniquidad que él sabe que sus hijos han blasfemado el nombre de Dios y no los ha estorbado. Habla de la casa de Elí. Dice que Samuel recibió esa profecía de que Elí no estaba evitando que sus hijos blasfemaran el nombre de Dios. Recordamos que eran sacerdotes y literalmente robaban las ofrendas de los judíos y cometían fornicación con mujeres en el contexto del templo. Entonces eso es dejar que la gente blasfeme contra Dios. No nada más una blasfemia directa, sino vivir en pecado contra Dios y oponiéndose, burlándose de las cosas de Dios, es lo que estaban haciendo los hijos de Eli. Punto 3, segundo de Samuel 12:14: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Tenemos aquí el caso del profeta Natán, cuando David cometió adulterio con Betsabé, y dice, con este pecado, David, de tener relaciones sexuales, embarazar a una mujer que no era tu esposa, estás haciendo blasfemar el nombre de Dios con sus enemigos. Entonces, realmente, nuestro mal testimonio hace que la gente blasfeme el nombre de Dios. David, en su pecado sexual, no tuvo la idea de que iban a blasfemar los enemigos de Dios, o sea, iban a menospreciar a Dios, porque David tenía que ser un rey diferente. Hablamos aquí entonces que los creyentes somos llamados a una vida de más compromiso en cuanto a que no se blasfeme el nombre de Dios por ningún pecado nuestro. Punto 4, Primera de Reyes 21:10: y pone a 2 hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan: tú has blasfemado a Dios y al rey, entonces sacalo y apedréalo para que muera. Este es el consejo de Jezabel, esposa de Acab, el rey del norte de Israel, la mujer extranjera que practicaba la brujería. Dice entonces que Acab se quiso quedar con una viña, ¿recuerda? La viña de Nabot. Y como Nabot no le vendió al rey esta viña, él estaba triste y la esposa lo aconsejó y le dijo: diles a hombres que perversos que digan que él blasfemó contra Dios y contra ti, y al hacer esto lo pueden matar y te puedes quedar con su viña. Entonces habla aquí de esa ventaja terrible de violencia, y era una mentira. Realmente en este caso Nabot no había blasfemado el nombre de Dios, estaban mintiendo en cuanto a ese pecado supuesto. Punto 5, segundo de Crónicas 32:17: además de esto escribió cartas en que blasfemaba contra Jehová, el Dios de Israel, y hablaba contra él diciendo: como los dioses de las naciones de los países no pudieron librar a su pueblo de mis manos, tampoco el Dios de Ezequías librará al suyo de mis manos. Sennacherib, rey de Asiria, dijo esto. Blasfemó contra Dios porque quería invadir, recordamos, invadió de hecho el norte, puede invadir el sur de las tribus, pero él con ese gesto enorme estaba blasfemando contra Dios y decía: si los dioses de las naciones, comparaba como con ídolos a Dios, y decía, entonces no les pudieron salvar, menos a ustedes el Dios de Israel, y con esto estaba blasfemando al nombre del Señor. Punto 6, Job 1:11:
pero extiende ahora tu mano y toca lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dicho de Satanás cuando le dijo a Dios, Job parece un buen siervo, pero cuando toque su vida va a blasfemar contra ti en tu presencia. O sea, habla de un creyente que reniega de Dios o blasfema contra Dios. Por supuesto, Job nunca lo hizo, pero aquí hablamos de entonces la labor del diablo en que la blasfemia se convierta en un alejamiento o en una separación en cuanto a Dios. Punto 7, Salmo 74:10. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos enfrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente? Aquí habla Asaf, un poeta, cantador, sacerdote ahí en Israel, y dice que él nos afrenta el angustiador y blasfema tu nombre. Entonces, los enemigos de Dios y de Israel estaban blasfemando contra Dios. Recordamos que Asaf es del tiempo del rey David y entonces las guerras, las batallas donde había una supuesta victoria y querían pues menospreciar el nombre de Dios, y dice aquí Asaf, ¿hasta cuándo? Un hombre muy sensible a la santidad y a las cosas de Dios, dice, los enemigos blasfeman tu nombre. Habla de los inconversos que hablaban mal del nombre del Dios de David. Punto 8, Salmo 139:20, porque blasfemas, dicen ellos contra ti, tus enemigos toman en vano tu nombre. Entonces David dice claramente que los enemigos blasfeman contra Dios. Recordamos inconversos, ajenos, idólatras que estaban en contra de Jerusalén y en contra de David, y dice, te blasfeman y toman en vano tu nombre. Son pecados contra el Señor que hacen los inconversos. Punto 9. Isaías 37:4 dice, quizá oirá Jehová tu Dios las palabras del Rabsacés, el cual el rey de Asiria, su señor, envió para blasfemar al Dios vivo, y para vituperar con las palabras que oyó Jehová tu Dios, eleva pues oración para el remanente que ha quedado. Aquí es una palabra dada por Isaías a Ezequías, que estaban por ser invadidos otra vez por Asiria, pero dice ahí que tenían a un hombre llamado el Rabsacés. Rabsacés era un hombre que tenía muchos idiomas, conocía muchos idiomas y llegaba a amedrentar a las naciones. Y llegó a Jerusalén y habló en hebreo. Y les dijo en hebreo, el Dios de las otras naciones no le libró y tampoco el de ustedes. De ahí que esto también se le llama como el que está afligiendo con palabras. Dice ahí, el Nuevo Testamento incluso habla del que se está como jactando en contra de las cosas de Dios. Y dice, bueno, ese es el que está vituperando al mundo. Y era en este caso el Rabsacés. Gracias a Dios, Dios guardó en este caso Jerusalén. La intercesión de Isaías, el papel de Ezequías también los llevó para evitar que este disputador del siglo, le llama el Nuevo Testamento, pues estaba pues blasfemando contra Dios. Punto 10, Daniel 3:29, por tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el rey Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y que su casa sea convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda liberar como este. Son palabras de Nabucodonosor, que cuando vio que los tres amigos de Daniel no adoraban su imagen y pues iban a ser quemados en un horno, y Dios les guardó en ese horno, bueno, quedó impactado aquel rey de Babilonia. Y dice entonces que nadie blasfeme el nombre de Dios. Eso es interesante porque no lo dice un judío, lo dice el rey de Babilonia. Punto 11, Mateo 9:3, empezamos textos del Nuevo Testamento. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí, blasfema. Hablaban de Jesús, cuando Jesús perdonaba pecados, sanaba, en día de reposo estaba haciendo la obra del Señor. Ellos decían, este hombre está blasfemando, diciendo que Jesús blasfemó. Imagínese usted nada más que estos escribas estaban pensando que Jesús blasfemaba. Punto 12, Mateo 26:65. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Esto lo dijo el sumo sacerdote en cuanto a que Jesús dijo ser hijo de Dios, y con esto pues empezó el proceso para llevar a Jesús a la cruz del Calvario. Jesús no blasfemó, nada menos es Dios, pero en este caso un religioso con un interés económico o un interés de hacer daño a Jesús pensó que podía usar la palabra blasfemia, como si Jesús hubiera blasfemado contra Dios. Punto 13, Marcos 2:7, ¿por qué habla así? Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces habla aquí otra vez de los escribas, cuando Jesús le perdonó los pecados a alguien a la que iba a sanar, estos decían, está blasfemando. Nadie puede decir te perdono siendo Dios, pero Jesús ahí, al perdonar pecados, estaba señalando que Él es Dios. Punto 14, Marcos 16:64,
habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y hoy le condenaron declarándole digno de muerte. Esto es en el concilio cuando iban a llevar a Jesús a la cruz, complementa el pasaje de Mateo y dice aquí que, bueno, cuando el sumo sacerdote dijo, ustedes oyeron su blasfemia, que dijo que es el Hijo de Dios. Y con ese, ¿qué os parece? Estaba convocándoles para que se pusieran de acuerdo y llevaran a Jesús a la muerte en la cruz del Calvario. Pero no fue una blasfemia, por supuesto. Punto 15, Lucas 5:21. Entonces los escribas y los fariseos comenzaban a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Lucas también complementa entonces este evento en que cuando Jesús perdonaba pecados decían que estaba blasfemando, porque solamente Dios perdona pecados. Punto 16, Juan 10:33, le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos sino por la blasfemia, porque tú siendo hombre te haces Dios. Entonces acusaron a Jesús de blasfemia. Antes de llevarlo a la cruz, cuando también le acusaron de blasfemia, cuando él estaba en este caso diciendo que es hijo de Dios, pues los judíos decían, estás blasfemando, y lo querían apedrear ahí. Recordamos, Jesús estuvo en riesgo de muerte antes de la cruz, pero por la gracia de Dios fue dirigido hasta el tiempo exacto en que en la cruz del Calvario murió por nosotros. Punto 17, Juan 10:36, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Entonces, en este caso, con el Evangelio de Juan, que completa mucho este caso de que Jesús sanaba y decían que estaba blasfemando, dice, bueno, ustedes están diciendo que blasfemo, pero soy al que el Padre envió y santificó. O sea, el Hijo de Dios fue enviado por el Padre, santificado por el Padre, preparado por el Padre, es una persona divina y vino a morir por nosotros. Y es Hijo de Dios, pero cuando decía que era Hijo de Dios, los judíos otra vez estaban diciendo que blasfemaba, porque estaba usando el nombre de Dios siendo un nombre común, según ellos lo veían. Punto 18. Hechos 6:11, entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Hablamos de Esteban. Cuando Esteban predicaba el Evangelio, era un evangelista, en este caso griego, de los 7 diáconos llenos del Señor, proclamando la palabra, estaban tratando de que él muriera. Y cuando él predicó el Evangelio de manera tan completa, dice que sobornaban a personas para que dijeran que había blasfemado. Y nada menos el apóstol Pablo, el que llegó a ser el apóstol Pablo, en este momento era Saulo, estaba ahí como autorizando la muerte de Esteban. Esteban no blasfemó, realmente proclamó el Evangelio de verdad. Punto 19, Hechos 13:45, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Fíjense qué interesante, contra los judíos estaban contradiciendo a Pablo, porque Pablo predicaba el evangelio de verdad, los que blasfemaban eran ellos, porque dice que estaban ofendiendo el nombre de Dios, contradiciendo a lo que decía Pablo y blasfemando las cosas de Dios. Muy posiblemente hablando en contra de Jesús, que como es Dios, blasfemar en contra de Jesús también es una blasfemia contra Dios. Punto 20, Hechos 26:11, y muchas veces castigándoles de todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecidos sobremanera contra ellos, los perseguí en las ciudades extranjeras. Pablo describe su tiempo como un perseguidor. Dice que estaba enojado porque los cristianos estaban siguiendo a un Salvador que él no reconocía como Salvador, y dice que los forzó a blasfemar. O sea, estaba invitándolos a ofender las cosas de Dios para que, bueno, fueran castigados, o incluso algunos fueron llevados a la muerte, como sucedió con el caso de Esteban. Punto 21. Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor e injurador, más fui recibido a la misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Entonces Pablo, hablándole a Timoteo, hijo en la fe, dice, yo muchas veces fui un hombre blasfemo, porque estuve en contra de las cosas de Dios, fui perseguidor e injuriador. Entonces, viendo la misericordia de Dios, porque le salvó. Entonces, este hombre que era alguien que declaraba como blasfemos a otros, él mismo era blasfemo, porque estaba ofendiendo el nombre de Dios al no reconocer a Jesús. Punto 22. 1 Timoteo 1:20, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Pablo habla aquí de dos apóstatas. Es interesante que veamos gente que se aparta de la fe y blasfema contra las cosas de Dios, lo cual sí es el pecado de blasfemia contra el Espíritu Santo, que tratamos hoy de explicar. Pero dice entonces que esas personas fueron entregadas a Satanás. Pablo dice como que dejó de interceder por ellos, como que los declara inconversos, dice, para que aprendan a no blasfemar. Porque estos hombres, Himeneo y Alejandro, en su soberbia, se sentían mejores siervos que Pablo. Sentían que estaban haciendo mejor la obra y definitivamente estaban blasfemando contra el Señor. Entonces habla aquí de la gente que se aparta de las cosas de Dios. Definitivamente las personas que se apartan revelan que los creyentes podemos caer en blasfemia y podemos apartarnos de Dios. Punto 23, 1 Timoteo 6:1.
todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. Entonces, otra vez Pablo a Timoteo le da este consejo, dice, los que son esclavos, recordamos que Dios no radicó la esclavitud, solamente la normó en el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento habla de una relación de amor y de respeto con los esclavos. Y dice ahí que los esclavos tengan a sus amos como dignos de amor, para que no se blasfeme el nombre de Dios y la doctrina. O sea que cuando un creyente esclavo era mal siervo, podía ser blasfemado el nombre de Dios. Fíjese qué interesante. Entonces, hablemos de mucho cuidado con la gente con la que trabajamos, con la gente a la que servimos, como dice la palabra, sirvamos a nuestros amos como si fuéramos siervos de Dios, para que no sea blasfemado el nombre del Señor, que una persona trabajando, una persona que está en un servicio, esté dando mal testimonio a la gente que le contrata. Punto 24, Tito 2:5, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Habla ahora en Tito a las esposas. Dice Pablo que las esposas de creyentes o de no creyentes tengan estas conductas prudentes, o sea, tengan cuidado con lo que hacen, castas, no pecado sexual, cuidadosas de su casa, o sea, que atienden su casa realmente, buenas, sujetas a los maridos, o sea, en orden de la familia, para que no se blasfeme la palabra del Señor. Entonces, habla aquí de que las esposas que descuidaban esas conductas podían hacer que se blasfemara el nombre de Dios. Cuidado con las conductas nuestras que pueden hacer que la gente ofenda el nombre de Dios. Punto 25, Santiago 2:7, no blasfeman ellos el nombre de Dios que fue invocado sobre vosotros. Entonces, Santiago habla de que las personas que se oponen al evangelio están blasfemando el nombre de Dios. Están atacando las cosas de Dios porque Jesús es nuestro Salvador. Y es interesante que lo diga Santiago, hermano de Jesús. Punto 26, Pedro 4:14 dice, si sois vituperados en el nombre de Cristo, sois bienaventurados. Porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, ciertamente de parte de Dios Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Interesante que dice aquí que se vitupera el nombre de Cristo por los judíos que rechazaban la salvación en Él, pero dice, ustedes los que son creyentes son bienaventurados, porque ustedes tienen la salvación, tienen el glorioso Espíritu de Dios. Aquí se le llama glorioso Espíritu. Imagínense nada más, tenemos a la persona gloriosa en nosotros que reposa sobre. Quiere decir que descansa o que nos protege, que nos preserva. Pero dice, ellos están blasfemando el nombre de Dios, pero ustedes están glorificando a Dios. Entonces los creyentes glorificamos a Dios y los que blasfeman el nombre de Dios son los que rechazan el evangelio. Punto 27, Judas 8. No obstante, de la misma manera, estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Otra vez, un hermano biológico de Jesús, en Judas versículo 8, dice que, hablando de estos que están como predicando mentira, dice que son soñadores que mancillan la carne. O sea, personas que no están en santidad, que no están viviendo el evangelio, rechazan la autoridad. Y bueno, recordamos que los falsos profetas rechazan toda autoridad. Dicen que solamente Dios les habla a ellos, que ellos son directamente con Dios, con quien están tratando, y nadie más es una autoridad para ellos, lo cual es un desorden porque toda persona tiene que estar bajo una autoridad. Dice que blasfeman de las potestades superiores, o sea, además de que sean jactanciosos y son falsos, están blasfemando de las potestades superiores, porque están mintiendo. Aquí diríamos que la gente que miente o que está haciendo algo totalmente herético en las cosas de Dios, está blasfemando también el nombre de Dios. Punto 28, Apocalipsis 13:5, dice, también se les dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Habla del anticristo, dice que el anticristo habla grandes cosas. Cuando dice grandes cosas, quiere decir grandes blasfemias. Habla de una manera atractiva para el mundo, pero siempre ofensiva para Dios. Y este hombre que recordamos será un político que todavía no vemos funcionando en el mundo, pero va a tener una blasfemia grande contra el Señor. Punto 29, Apocalipsis 13:6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Dice que blasfema contra Dios y contra los ángeles, otra vez describiendo la labor del anticristo. Entonces cuidado con toda conducta que esté blasfemando contra el Señor o contra los ángeles, que son santos siervos del Señor. Tengamos mucho cuidado con la gente que predica con mucha ligereza, como si se pudiera blasfemar el nombre del Señor. Dice punto 30, Apocalipsis 16:9, y los hombres que quedaron se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Entonces habla aquí en el tiempo de la gran tribulación, todas las plagas, todos los juicios que vienen en la tierra, dice que los hombres que se queman con ese gran calor blasfeman el nombre de Dios. O sea, no están arrepintiéndose,
siendo la generación en el tiempo de la gran tribulación, judíos que están esperando pues dar testimonio de Jesús finalmente, y el mundo que está en contra de Dios, dice que esas personas no se arrepienten, sino que blasfeman. Una persona que está en contra de Dios y que en vez de arrepentirse y pedir perdón, dice que está blasfemando contra Dios y no se arrepienten para darle gloria. Entonces el camino es o la blasfemia contra Dios o arrepentimiento y glorificar al Señor. Son dos caminos muy marcados aquí. El pasaje 31 de lo que es blasfemia del Espíritu Santo Antiguo y Nuevo Testamento es Apocalipsis 17:3, que dice: y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces aquí la que está blasfemando también contra el Señor es esta mujer, que recordemos que representa un sistema económico, un sistema exhaustivo de hacer ganancia y de engaño, incluso también religioso, para lo que va a ser el mundo de la gran tribulación. Y dice que esta mujer está blasfemando, está llena de bestias, una bestia con nombres de escarlata. La bestia llena de nombres de escarlata puede ser también el diablo mismo. Está allí instigando que se blasfeme contra el nombre de Dios en el sistema de engaño económico, espiritual, religioso. Tiene entonces, por eso dice 7 cabezas y 10 cuernos, que habla de un gobierno. Habla de gobiernos que van a estar funcionando ahí en el Apocalipsis. Vamos a hablar ahora de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Punto 2, propiamente. Tenemos algunos textos. Punto 1, dice la etimología. Es la palabra baptó, que quiere decir dañar, y femi, que quiere decir también hablar. Entonces, la blasfemia es hablar para hacer daño. Quiere decir una ofensa. La definición, punto 2, es el rechazo consistente y deliberado contra la persona, presencia y poder del Espíritu Santo. Entonces, no es alguien que no entiende o que necesita arrepentirse en un momento, sino que es un rechazo constante y creciente. Personas que de manera permanente están rechazando la persona y la obra del Espíritu Santo, porque decimos es la persona que nos puede regresar al arrepentimiento. Punto 3, blasfemar contra el Espíritu Santo es impedir la obra de la persona que nos guía exactamente al arrepentimiento. Vemos un análisis textual ahora sí de versículos que hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Punto 1, Mateo 12, 22 al 32, contexto de Mateo. Dice 12, 22, entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. 12, 23, y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? 12:24, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. 12:25, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. 12:26, y si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? 12:27, y si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. 12:28, pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. 12:29, porque ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata, y entonces podrá saquear su casa? 12:30, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu Santo no será perdonada. 12:32, a cualquiera que deje alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces tenemos aquí 11 textos que hablan de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Ahora sí, muy enfocada en esa blasfemia. Y recordamos que en el contexto Jesús estaba echando fuera demonios. Dice que algunos de los fariseos y los líderes religiosos judíos decían que Jesús echaba a los demonios por Belcebú. Literalmente el príncipe de los demonios pues es Satanás. Entonces como si Jesús fuera un siervo de Satanás y por Satanás echara de manera mentirosa a los demonios y estaban blasfemando. Porque dice que Jesús claramente echó a los demonios por el Espíritu de Dios. Entonces sí es como un calificar la obra de Jesús echando fuera demonios como si fuera obra de Satanás. Y eso se llama blasfemia. Ahora, tenemos entonces aquí que Jesús les confrontó y les dijo, bueno, si yo echo fuera por Belcebú, por Satanás, ¿por quién los echan vuestros hijos? Porque había otras personas que oraban por las personas que estaban ahí con alguna posesión demoníaca, y cuando Dios liberaba, siempre la liberación viene por Dios. Porque no tenemos nada de que haya una labor en que el mismo Satanás eche fuera a Satanás. Dice que es Dios el que echa fuera a Satanás. Cuando hablamos de una persona endemoniada, una circunstancia de adoración, de idolatría terrible, de pecado muy marcado en la vida de la gente, se requiere un arrepentimiento. Y la persona puede ser liberada de demonios siempre en el nombre de Dios.
Porque si decimos que puede ser obra de Dios, obra de Satanás, echar fuera demonios, eso sería como una blasfemia. Según este pasaje, entonces, siempre el que nos libra de la acción satánica es Dios mismo, el Espíritu Santo, quien nos está dando a nosotros esa libertad espiritual. Un segundo contexto lo tenemos en Marcos 3:20 y 21 y del 28 al 30. Añade algunos textos. Dice el 3:20, y se agolpó de nuevo mucha gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. 3:21, cuando lo oyeron los suyos vinieron para prenderle, porque decían está fuera de sí. 3:28, de cierto os digo que todos los pecados les serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean. 3:29, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, ni porque es reo de juicio eterno. 3:30, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Bueno, entonces tenemos aquí un contexto interesante porque nos dice como lo mismo que pasó en el Evangelio de Mateo, que dice que estaba echando fuera demonios y se calificaba como si fuera echando demonios por la obra de Satanás. Dice que había mucha gente de tal manera que no podían ni siquiera comer. O sea, estaban teniendo tanto trabajo de evangelismo Jesús y los apóstoles allí que no había tiempo ni siquiera de ir a comprar alimentos o alimentarse. Es interesante notar 3:21 que dice que los suyos, habla de la mamá y los hermanos de Jesús, pensaron que estaba fuera de sí. O sea, pensaban que Jesús estaba enfermo, que no estaba sano para poder pues hacer las cosas que estaba haciendo respecto a echar fuera demonios, trabajar de esta manera, y esto está aquí en ese texto. A veces hay un malentendimiento, aún de personas cercanas, cuando alguien está en la labor de echar fuera demonios. En este caso es la misma familia de Jesús. Pero dice aquí entonces, cotejando Jesús estas actitudes, dice, no hay labor de que si se eche fuera demonios, sino de parte de Dios. Y si otra vez las blasfemias van a ser perdonadas contra aún el Hijo del Hombre, pero no contra el Espíritu Santo, sino que la persona es un reo de juicio eterno. ¿Por qué? Porque está rechazando la labor. Sin embargo, la labor de la persona que le puede regresar a la conversión. Pero aún las personas que han blasfemado contra el Señor, si se arrepienten y vuelven, nuevamente tienen la salvación. Entonces sí es un pecado que se puede regresar, pero la condición de blasfemia, de enojo, de mucha furia contra las cosas de Dios, hay personas que no quieren arrepentirse. Sin embargo, nosotros siempre tengamos mucho cuidado y entendamos que el que hace la labor de echar fuera demonios siempre es el Espíritu Santo. Lo hizo en Jesús, lo ha hecho en la iglesia a lo largo de la historia e incluso también en nuestro ministerio. En algún momento, en algunas circunstancias, siempre los demonios salen por el nombre de Jesús, nunca mezclando las cosas como si fueran satánicas. Y también cuando vemos ministerios que tienen así muy carismáticos, que echan fuera demonios, que sanidades, siempre la labor es de Dios, definitivamente. No podemos decir que no sea la labor de Dios cuando sea en un contexto cristiano. Punto 3. Lucas 11, 14 a 23, el contexto que añade Lucas, dice el 11:16, otros para tentarle le pedían señal del cielo. 11:21, cuando el hombre fuera armado, corra su palacio, en paz está lo que posee. 11:22, pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita sus armas en que confiaba y reparte el botín. 11:23, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Entonces Jesús habla aquí nuevamente del hombre fuerte. Dice, cuando alguien va a robar la casa del hombre fuerte, primero tiene que atarle. Habla entonces aquí de que el que tiene el poder para llegar a limitar a esa fuerza solamente es Dios. Nadie más. No indica que nosotros cuando hacemos una oración por endemoniados hagamos esto, porque algunas iglesias tienen esa costumbre como de atar y si fuera así una especie de clave para orar por los endemoniados, y no es el caso. Aunque se dice aquí claramente es una ilustración de Satanás para ser echado fuera, es como un hombre fuerte que primero se ata y luego se le echa fuera. Entonces no hay un proceso así paso por paso como para echar fuera demonios, sino que eventualmente es con la oración, con el poder de Dios y con la autoridad que el Señor nos ha dado. Y dice algo muy importante Jesús aquí, dice que entonces el que no es conmigo contra mí es, y el que no recoge conmigo desparrama. Cuando alguien dice que se echó fuera un demonio porque hubo acción de Satanás en la misma liberación, entonces está contra Jesús. Porque el que esté echando los demonios siempre es Jesús en la autoridad del Espíritu Santo. Y el que conmigo no recoge desparrama, o sea, el que está ajeno a mí, el que no está conmigo.
definitivamente nosotros decimos que cuando alguien está echando fuera demonios, siempre tienen que ser siervos de Dios. No podemos pensar que alguien haga esta labor de echar fuera demonios sirviendo a Satanás. Tenía algo así muy errático. Definitivamente no es común hacerlo, echar fuera demonios. Sin embargo, cuando alguien lo hace, siempre será en el nombre de Dios y en sujeción a Dios y no de ninguna otra autoridad. Punto 4, Lucas 12:10 dice: a todo el que bendijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero el que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Repite la idea entonces de cómo tenemos que estar en las cosas de Dios, pues con un reconocimiento de que echar fuera demonios es una labor dirigida por el Señor en el nombre de Jesús y operada por el Espíritu Santo en muchas ocasiones. Ni siquiera incluso nosotros las personas que estamos ahí en el ministerio, porque algunas personas como que tienen mucha fama de que sus ministerios hay liberación de demonios y cosas así, y a veces como que se cae en cierta soberbia. Nosotros no queremos que nadie siente esa soberbia. Toda la obra que hacemos es por Dios y para la gloria de Dios. Las personas que estamos en el ministerio, con toda humildad, y entre menos notemos, mejor. Podemos decir ahí que tengamos siempre la gloria para Dios cuando pasa esto que es algo fuerte, echar fuera demonios. Vamos a ver el punto 3 de nuestra hora 5. Pecados contra el Espíritu Santo, primero de los inconversos y luego de los creyentes. Ya vemos lo que es la blasfemia en general, la blasfemia contra el Espíritu Santo específicamente, y ahora pecados que también la Biblia habla contra el Espíritu Santo. El primero de ellos es pecado de los inconversos. Punto 1, Isaías 52:5 dice: ¿y ahora qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová continuamente, es blasfemado mi nombre todo el día. Entonces, en el cautiverio, cuando Asiria se llevó a las 10 tribus del norte, cuando Babilonia se llevó a las tribus del sur, era una blasfemia contra el Señor, porque estos enemigos estaban haciendo, dice, aullar, o sea, una expresión de mucho dolor en los judíos, y dice allí, y entonces continuamente mi nombre es blasfemado, porque estaban diciendo que habían derrotado al Dios de los judíos, que no había libertad, que no había poder, y se blasfema el nombre de Dios. Entonces muchos inconversos blasfeman el nombre de Dios. En este caso, la nación judía, que era llamada para ser portadora del evangelio, estaba siendo llevada cautiva. Y al ser llevada cautiva, muchos estaban blasfemando el nombre de Dios. Entonces, tenemos que ver allí que necesitamos cambiar esta actitud para que no se blasfeme el nombre de Dios. Es el único pasaje del Antiguo Testamento sobre el pecado de inconversos. Tenemos aquí otros pasajes en cuanto a los cristianos, al Nuevo Testamento con los inconversos. Punto 2, Hechos 7:51. Duros de cerviz e incircuncisos de corazón, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Recordamos aquí Esteban al predicar el evangelio fue pues llevado hasta la muerte y apedreado, pero antes de que lo apedrearan, él les dijo: ustedes son duros de cerviz. Recordamos parte de la cabeza o del cuello, parte de la fuerza del hombre, dice aquí, son ustedes duros prácticamente también en su vida porque no están recibiendo el evangelio. Y cuando ella habla de incircuncisos de corazón y de oídos, habla de que son ajenos. Recordamos que en ese momento los circuncidados eran pues judíos que estaban en pacto con Dios, y dice: ustedes son incircuncisos de corazón y de oídos, o sea, no pertenecen a Dios, no quieren estar en las cosas de Dios y siempre resistan al Espíritu Santo, como ustedes lo hacen y sus padres lo hicieron. Entonces, además de haber visto en el punto 1 lo que es blasfemar, punto 2 es resistir. Resistir es oponerse y no estar de acuerdo con la labor que quiere hacer el Espíritu Santo. Punto 3, Romanos 2:24, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles a causa de vosotros. Otra vez usa la palabra blasfemar. Dice Pablo aquí en esta carta a los romanos, el nombre de Dios se blasfema entre los gentiles por causa de los gentiles, de los judíos que estaban no cumpliendo el evangelio, que no estaban llevando una relación con Dios, y entonces un creyente puede hacer que los incrédulos blasfemen el nombre de Dios. Punto 4. Segunda a los Tesalonicenses 2:4, el que se opone y levanta contra todo lo que se llama Dios es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Habla aquí del anticristo y dice claramente que se va a oponer o limitar. Son otros dos pecados: oponerse o limitar. ¿Cómo se opone? Bueno, el anticristo va a estar en contra de lo que es Jesús, lo que es el evangelio, lo que es la salvación, y se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Finalmente, él quiere que le reconozcan como Dios y quiere que se blasfeme el nombre de Dios. Y dice, lo que se llama Dios o es objeto de culto. Habla de una adoración genuina para Dios. Entonces, este anticristo se va a oponer contra el Señor. Va a decir que solamente Él es Dios y que Él tiene que adorarlo.
Entonces el anticristo, aunque ha habido otros hombres con la misma conducta, dice el Nuevo Testamento, hay varios anticristos, que es así como el más destacado en todos por el pecado que va a tener, se sentará en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, haciendo alusión a lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el profeta Daniel, que describe este pecado de que un extranjero llegó y se sentó como Dios, ¿verdad? Y se sentó como Dios y se hizo llamar Dios y quitó todo lo que fuera para la gloria de Dios en ese punto. Entonces así va a suceder con el anticristo y definitivamente pues es oponerse o limitar. Punto 5, 2 Timoteo 3:2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. Entonces habla aquí otra vez de blasfemar, entre otro contexto. Son hombres amadores de sí mismos. O sea, no aman a Dios o aman a otros, sino se aman a sí mismos. La gente muy egoísta, muy soberbia, que tiene esa altivez, dice que son avaros, o sea, que tienen como el deseo solamente de concentrar riqueza para ellos. Vanagloriosos, habla de la vanidad que tienen, gente soberbia y muy vanidosa, soberbios y blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e impíos. O sea, tienen una conducta de muchas, digamos, aristas de pecado porque están blasfemando contra Dios, no obedecen a sus padres. Habla ahí entonces de gente que no reconoce autoridad, ingratos, gente que no es agradecida, e impíos, o sea, gente que practica lo que es opuesto a la fe, eso es impío. Entonces dice ahí que estas personas blasfeman y tienen otros pecados en su conducta, personas inconversas. Punto 6, el último pecado de los inconversos, Apocalipsis 2:9. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Otra vez aquí está el blasfemar, son pecados contra el Espíritu Santo, y dice aquí el apóstol Juan, una obra hablando de Jesús a la iglesia de Éfeso, conozco tus obras y tu tribulación. O sea, tú estás trabajando y estás sufriendo, y tienes también una pobreza. Hay momentos en que la iglesia pasa por pobreza económica y es una parte del proceso difícil para ser perfeccionados o ser pues llevados al plan perfecto de Dios. Pero hay una blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. O sea, sí hay personas falsas en este caso que se decían ser judíos, no eran judíos, eran personas que tomaban la religión como nombre para poder hacer otro tipo de pecados ahí. Pero son sinagoga de Satanás, o sea, son lugares de reunión de Satanás, fíjese. Recordamos que sinagoga quiere decir lugar de reunión. Entonces, estas personas falsas están como aparentando, son hipócritas que estaban ahí en el contexto de la iglesia a la que le escribe Juan en este caso. Y dice, son sinagoga de Satanás. Entonces, los pecados de los inconversos son blasfemar, resistir, oponerse y limitar, aunque la palabra blasfemia se repite en varios de esos pasajes. Vamos a ver como último tema de esta hora de clase los pecados que cometemos los creyentes. Tengamos mucho cuidado. Punto 1, Isaías 63:10. Mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Entonces, los creyentes con rebeldía estamos haciendo enojar al Espíritu Santo. Además de contristar y oponerse y resistir, en este caso hay que estar con el pecado que estaban teniendo los judíos, están haciendo enojar al Espíritu Santo. Y es un pecado que también cometemos nosotros. Si traemos pecados en nuestra vida, estamos haciendo enojar al Espíritu Santo, porque Él tiene la labor de llevarnos a la perfección de carácter, a la santidad en las cosas de Dios. Y dice, ahí entonces se les vuelve enemigo y pelea contra ellos. ¿Quién? El Espíritu Santo, porque se apartaron de las cosas de Dios. Punto 2, Hechos 5:3, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses el precio de la heredad? Esto se llama pecado de mentira. Hay que ver cómo es una mentira, ¿no? Recordamos que este Ananías, ese que mintió diciendo que había vendido una propiedad, sustrajo parte de ella y luego la entregó como si fuera toda la propiedad vendida, y esto es como una apariencia, ¿no? Y dice Pedro ahí, nada menos Satanás llenó tu corazón y le mentiste al Espíritu Santo. Entonces, cuidado con que Satanás no llene nuestro corazón y le mintamos al Espíritu Santo, que intentemos esa apariencia. Punto 3, Efesios 4:30. Y no contristes al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Claramente habla de, pues, contristar. En este caso, poner triste al Espíritu Santo por nuestro pecado. No contristen al Espíritu Santo de Dios. Creyentes, dice aquí entonces el apóstol, no pongan triste al Espíritu Santo porque fueron sellados con Él.
por Él para el día de la redención. O sea, tenemos una labor de bendición, decíamos, de fortaleza como creyentes, pero si estamos resistiendo al Espíritu Santo, nos estamos oponiendo, entonces estamos haciendo una, pues, parte de estar en oposición a lo que es la perfecta obra del Espíritu Santo. Por eso, no nuestros deseos o proyectos o nuestra perspectiva personal, sino la perspectiva de Dios. En todo lo que somos y en todo lo que hacemos, no contristemos al Espíritu Santo, que es nuestro sello para el día de la redención. O sea, le pertenecemos a Dios, tenemos que portarnos como gente sellada por el Espíritu Santo, como gente que le pertenece a Dios, que es evidente su conversión, que es evidente que está siguiendo al Señor en todas las cosas, en todas las áreas de nuestra vida. Punto 4, primera a los Tesalonicenses 5:19, no apaguéis al Espíritu. Ahora, aquí es importante porque este pecado es apagar. Quiere decir que estamos como quitando el fuego que tiene en la consagración, en la santidad, en el servicio, y estamos apagando al Espíritu Santo. Entonces, estamos haciendo una labor que va en contra de lo que Él quiere, que es que tengamos una vida prendida en las cosas de Dios, encendida como en el fuego del Espíritu Santo, y le podemos apagar. Dice ahí, otra vez igual, por pecados y por descuidos, y es importante que nosotros no apaguemos al Espíritu Santo. El último texto que tenemos es Hebreos 10:29, que dice: ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto con el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Entonces aquí tenemos un quinto pecado, esos sí son diferentes todos, y este pecado es afrentar. Afrentar es como ofender, ¿no? Como desplazar, como quitar la gloria a alguien. Dice aquí el escritor, posiblemente Pablo, dice, hablando a esta iglesia en Alejandría, ¿cuánto mayor castigo piensen que tiene el que pisotee al Hijo de Dios? O sea, el que está en Cristo y le pisotea. Es muy grave esto porque cuando hay una discusión de si los que se apartan de Dios son creyentes o no, aquí dice, está ya con el nombre del Hijo de Dios y lo pisotea. O sea, es un pecado de creyentes. Los creyentes por eso blasfeman y se apartan. Los apóstatas son gente que está en el Evangelio y que empieza a volver otra vez con su pecado. Por ser seducido por el pecado, por los intereses materiales temporales, se empieza a apartar del Señor. O sea, es pisotear, que es como humillar, ¿no? Literalmente, el que pisotee al Hijo de Dios, o sea, ya no quiere la salvación, ya no le interesa la obra del Señor, y dice, y tuviere por inmunda la sangre del pacto. Imagínese usted, la palabra inmundo es lo más sucio. Dice, entonces estos que estaban en Cristo, estaban en el Evangelio y se apartan, tienen por inmunda la sangre del pacto. O sea, es importantísimo que siempre regresemos, nos arrepintamos. Por eso decimos, el pecado de la apostasía o de la blasfemia contra el Espíritu Santo es una permanente rebeldía contra las cosas de Dios. Dice, en esta sangre del pacto fue santificado. O sea, está teniendo por inmunda la sangre con la cual fue santificado. La sangre con la cual fuimos lavados de nuestro pecado, esa sangre perfecta, esa sangre preciosa, es la sangre del Señor Jesús. Dice, e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, está haciendo una afrenta al Espíritu de gracia que nos dio la salvación. Finalmente es afrentar, ¿no? Entonces, este versículo parece que tiene varios pecados ahí, porque es como menospreciar. Tener por inmunda la sangre del pacto, y también es, pues, en ese pecado tremendo, estar ofendiendo al Espíritu de gracia. Entonces, los pecados de los creyentes, según Isaías 63, es enojar. Según Hechos 5:3 es mentir. Según Efesios 4:30, contristar. Según primera de los Tesalonicenses 5:19, apagar. Y Hebreos 10:29 es afrentar. Entonces son 5 pecados que cometemos los creyentes en contra del Espíritu Santo. Hermanos, muchas gracias por su atención. Que el Señor les siga bendiciendo.